Bueno, básicamente en el capítulo 5 que estuvimos hablando la vez pasada, eh, pum, 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 tiene 5 partículas. Sí, estuvimos hablando al principio de la persona que estaba, bueno, aquí lo llaman como inválida, pero era una persona enferma en situación de discapacidad que quería ser sanado y no podía. Entonces estaba esperando a que lo metieran ahí como al estanque, ¿sí? Y hablamos un poco de pues lo duro que había sido eso, ¿no? Como poder pensar en eso y pensar en que estamos ahí o que esta persona llevaba tanto tiempo y que pues quería ser sanada por, por Jesús. Entonces Jesús la sana y se arma un problema porque precisamente es en sábado. Entonces, al ser en sábado, entonces los fariseos le decían que por qué sanaba a esta persona en sábado, que eso no, que mejor dicho, entonces Jesús les dice, pero si Dios trabaja hoy, mi Padre trabaja hoy. Sí, además, de hecho, en otra escritura vamos a encontrar que Jesús dice, pero ¿qué hay de malo sanar, de sanar en sábado? Y él dice, es como, ¿qué sí se puede hacer el sábado? ¿Sí? Entonces, como la idea es que no hay problema de hacer cosas en este caso y más cosas como las que Jesús está haciendo, cosas que le agradan a Dios en sábado. Entonces él mismo dice como que, bueno, pues ustedes tienen un burro y el burro se cae en un pozo, entonces como es sábado lo dejan morir. Pues eso no tiene sentido, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más la gente que es tan importante? Entonces Jesús dice, o sea, no tiene sentido. Y estos entonces le siguen ahí peleando, le siguen peleando, que es que entonces él llega y dice que él es el Hijo de Dios, que él solamente hace las cosas que ve que el Padre hace y solamente hace lo que el Padre le dice que haga y que ellos deberían haber creído en él, que lo pusieran como en algo muy importante. Y básicamente pues siguen sin creerle a Jesús y Jesús varias veces nos dice como que la idea es que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento lo pone a él como lo primero, lo más importante, como el que venía y que se supone que los fariseos que tanto leían las escrituras deberían saber que él venía y deberían saber de las cosas que Jesús iba a hablar cuando viniera. Pero parece que no sabían nada de eso y definitivamente no estaban ni cerca de creerle a Dios y menos de creerle a Jesús. Entonces estábamos ahí con eso. Ahora sí, y ya escuché tu micrófono, Lina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, Tranquila, estaba fallando el internet. no te preocupes. Bien. Listos, ahora sí. Entonces, bueno, le estaba haciendo el resumen rápido a Janet y a Luisa. Tú sí estuviste la clase pasada, entonces creo que tú te acuerdas más o menos de todo. Ya hablamos de Jesús, en este caso del milagro que hizo, del problema que se hizo porque lo hicieran el sábado, de que los fariseos no creían en él, pero Jesús les dijo que desde hace rato se venía hablando de él y que incluso al final del capítulo 5 él llega y les dice como, pero si ustedes le creen tanto a Moisés, en quien tienen puesta su esperanza, y Moisés habló de mí, ¿cómo es posible que yo llegue y no crean en mí? Sí, eso no tenía sentido. Y aquí hacíamos un poco el paralelo de, bueno, podríamos leer todas las escrituras, pero no precisamente quiere decir que realmente tengamos en nuestro corazón querer conocer a Dios. Sí, porque esto no es algo académico. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el colegio o con la universidad, que hoy fue chistoso porque hoy comprobé varias cosas. Hoy estuvo trabajando conmigo un chico que en algún momento fue un estudiante mío y yo dije, bueno, vamos a ver cómo está. Y entonces le hice algunas preguntas de cosas que yo le enseñé, ¿sí? Y que para mí era como imposible que no se acuerde de eso. Y no, efectivamente había cosas que de pronto vi que de pronto no se acordaba, o también cosas que de pronto que yo hablaba en clase sobre varios temas específicos y como que no se acordaban. Entonces pasa mucho, a mí me pasó un montón también en la universidad y en el colegio, que uno termina el colegio y pasan los años y, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí ahorita el álgebra de Baldor, alguna de esas vainas, ni idea, o sea,
Ni hasta sumar me cuesta, ¿sí? Y si me preguntan las tablas de multiplicar, peor. O sea, ¿sí? Hasta allá llega a mí que me hablen de músculos, de eso sí sé un montón, pero aún así hay muchas cosas que se me olvidan. Entonces, por eso es que este tema de la Biblia no puede ser algo así. O sea, no puede ser algo académico, no puede ser como un curso, como si esto fuera un curso, por ejemplo. ¿Sí? El curso para aprender a leer Juan. Entonces, y de hecho ya hemos hecho el trabajo acá y se han dado cuenta, ¿sí? De que hay cosas que yo les pregunto a ustedes de cosas que ya hemos leído y ya se les han olvidado. Sí, como, mire, yo sé que eso lo vimos y se los pregunto como hicimos la semana pasada y no se acordaban de varias cosas, ¿sí? Entonces, pero es porque precisamente las escrituras están, pero definitivamente no están para que sean algo así académico, ¿sí? Y digamos que no es tan buena idea tampoco manejarlo de esa forma. Lo que Jesús quiere es que estas cosas lleguen a nuestro corazón. Y a veces para que estas cosas lleguen a nuestro corazón, hace falta leerlas mucho más, pero sobre todo realmente es algo que también podemos ver en las escrituras que dice que meditemos en ellas. O sea, no es como la tabla de multiplicar que llegan y te dicen como, bueno, 4 por 5. Y entonces pues tú respondes lo que te acuerdas. Ah, 4 por 5, 20. Ah, listo. Y te las aprendiste así. Pero meditar significa, bueno, pero ¿por qué 4 veces 5 es 20? Y que tú te pongas como a pensar, a ver, sumemos, y que lo vayas haciendo despacio, y también empieces a pensar, bueno, ¿a quién se le ocurrió hacerlo de esta forma? ¿Sí me hago entender? Y entonces empiezas a ir más allá, y no solamente te quedas con el 4 por 5 20, porque te lo aprendiste de memoria, sino que la idea de las escrituras es que pensemos más allá. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el pan de vida. O Jesús dice, pero si Dios trabaja hoy, la idea es que tú te quedes pensando, no, ¿cómo así que Dios trabaja hoy? Luego, ¿cuál es el trabajo de Dios? ¿Cómo así que Dios trabaja hoy? Entonces, cuando tú te pones a pensar que cómo así que Dios trabaja hoy y encuentras respuestas en la misma Biblia donde la escritura nos dice, pues es que Dios sostiene absolutamente todo con su mano. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios, por así decirlo? Pues en general darnos todo lo que tenemos todos los días, darnos vida, darnos oxígeno, luz, sol. Si Dios quisiera, esas cosas ya no existirían. Y si vemos cuál es el trabajo de Jesús, que fue una de las preguntas que hicimos la vez pasada, pues ¿cuál era? En general, amarnos y salvarnos. Ese era el trabajo de Jesús. Volvernos de alguna manera a juntar con Dios. Ese era el trabajo de Jesús. Y sigue siendo, porque el hecho de que yo les pueda predicar a ustedes de esto o enseñar de alguna manera, entre comillas, es gracias a todo lo que Jesús hizo. De lo contrario, yo no podría, digamos que no estaríamos hablando de esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, gracias al trabajo que Jesús ha hecho y sigue haciendo, porque me ayuda a mí a entender esto y al mismo tiempo les ayuda a ustedes a entenderlo, Jesús sigue trabajando. Entonces, si se dan cuenta cómo un versículo tan chiquito empieza a tomar una dimensión diferente. O sea, no se trata de aprendernos las cosas de memoria y de que esto sea un ejercicio académico, no es así. La idea es que estas cosas lleguen a nuestro corazón, que las pensemos, que durante la semana, si es posible, las meditemos. Meditemos si se les quedó una sola cosa y por eso mi pregunta normalmente después de que leemos es, ¿qué te llama la atención? Eso que te llamó la atención, bueno, meditemos en eso, pensemos un poquito más. Es el ejercicio que hemos venido haciendo una y otra vez. No espero que se aprendan las escrituras porque sé que no lo van a hacer, ¿sí? Ni yo mismo me las sé todas, ¿sí? De hecho, yo creo que me sé muy poquitas. Pero la idea es que lo podamos ir haciendo de una manera más juiciosa, pero sobre todo mucho más personal y que cada vez podamos meditar y meditar más en esto. Hola Sarita, discúlpame que no te había saludado, pero quería terminar la idea. ¿Cómo estás, Sarita? Hola, bien, un poco cansada, pero bien. Bueno, hoy tranquila que vamos a ser súper puntuales y no nos vamos a demorar mucho. ¿Listos? Listo, muy bien. Entonces, eso más o menos del capítulo 5. Por lo tanto, comenzamos con el capítulo 6. ¿Listo? Entonces,
va a comenzar. Ahora esta cosa no me da la opción de. Pues. Bueno, entonces, Juan 5, capítulo 6, listo. Vamos a ver otro capítulo. Entonces ya me imagino que Luisa tiene lista su Biblia para empezar a leer. Y también obviamente Lina y obviamente también Sarita, listas. Muy bien, entonces vamos a ir leyendo el capítulo 6. Entonces, que me ayude. ah, si quieres, Lina, comencemos del versículo Del 1. 5, sí. Sí, no, el capítulo 6 ya, porque el 5 ya lo Ah, sí, terminamos. 6. Entonces, el 6, sí, capítulo perfecto. 6 desde el versículo 1. Y yo te digo cuando pares, dale. Y yo te digo cuando Vale. pares. Incluso, si quieres, esta vez lo que vamos a empezar a hacer es que si algo te llama la atención, pares. Así como, vea pues esto, me llama la atención, ¿sí? Y ahí puedes parar, ¿listo? Y Luisa y Sarita ahí listas dime, ¿no? Estás levantando la mano. Ah, bueno, listo. Entonces, Luisa y Sarita listas para cuando yo les diga, listo, ahora lee Sarita, ahora lee Luisa, ahora leo yo, ahora lee mi esposa. Listo el pollo. Entonces, hagámosle. Comienza, por favor, Alina. Vale. Jesús alimenta a 5.000. Ajá. Listo. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Listo. Yo quiero parar acá porque a mí me causa curiosidad con todo lo que habían visto y que lo estaban siguiendo precisamente por eso y aún así estaban dudando de algo que él podía hacer, ¿no? Sí, muy bien. Es una de las cosas que está pasando ahí y eso que viste, sí, claro. O sea, tengamos en cuenta todo lo que ya ha pasado, ¿sí? Lo que hemos leído hasta el momento. Intentemos acordarnos. ¿Qué milagros ha hecho Jesús hasta el momento? Mm, Hizo que caminara el paralítico. Sí, que fue el del capítulo 5, sí. eh, Dime. ¿Qué? Mi esposa dice que el vino. Convertir el agua en vino. Ah, convertir el agua en vino. Ese fue el primero, ¿se acuerdan? Que de los primeros milagros que vimos, de lo que hemos leído, es que primero Jesús convierte el agua en vino. Que la mamá que están en unas bodas y la mamá le dice, oiga, que se acabó el vino. Y Jesús dice, pero ¿y yo qué tengo que ver con eso? Y pues la mamá le dice, hey, hagan lo que él les diga y como que hágale, ¿sí? Y finalmente Jesús termina convirtiendo el agua en vino, ¿se acuerdan? Ese fue el primer milagro, ¿sí? Eso fue capítulo 2 si no me equivoco. Capítulo 3 y capítulo 4, ¿algún milagro? ¿Que se acuerden? A ver si acuerdan de otro milagro. Que la copia dice por acá. Otro milagro que Jesús haya hecho. ¿Cuáles son tantos? Bueno, el mismo.
Tiene un tigre allá metido. La moto que pasó sonó como un tigre. Ah, acá. Nosotros tenemos. Yo digo, uy, se les convirtieron los gatos. Sana el hijo de un funcionario. Sana al hijo de un funcionario. ¿Se acuerdan que el hijo de uno de los funcionarios o de una persona que parecía de alguna forma como importante está enfermo y sale a ver a Jesús y le dice como por favor sana a mi hijo y Jesús llega y dice como le dice listo, tu hijo ya está sano. Y él dice, bueno, y se va y se devuelve y cuando llega a la casa, efectivamente el hijo está sano y les pregunta como a qué horas fue que se sanó y les dicen que ayer como al mediodía y dice, ah, claro, a esa fue la hora que Jesús dijo que él estaba sano y la escritura dice, y creyó. ¿Se acuerdan que hicimos un poquito de énfasis esa vez en eso? Como tuvo que ver el milagro para poder creer. ¿Sí? Y de hecho, en esos mismos capítulos vimos como que Jesús decía, si ustedes no ven señales milagrosas, ustedes no van a creer. O sea, Jesús esperaría que no tuviera que ser así, que no tuviera que pasar un milagro para que ustedes creyeran, sino se supone que ustedes deberían estar esperándome y que cualquier cosa que yo les dijera, pues ustedes deberían creerme sin necesidad de hacer pues nada así, pero ni modo, va a tocar hacer milagros para que ustedes crean. Y aquí, este capítulo va a ser genial. Bueno, entre este y el final y el comienzo del otro capítulo va a ser genial porque este punto se va a ratificar mucho. Que Jesús no quiere que nosotros creamos por milagros, sino por fe, sin necesidad de ver nada. Ahora, vuelvo y repito, no quiere decir que Jesús ya no pueda hacer milagros o que no los haga, ¿sí? No, seguramente los sigue haciendo todos los días, a veces ni nos damos cuenta, ¿sí? Pero Él quiere que nos enfoquemos en creerle a lo que Él dice. ¿Sí? Como que no estemos esperando, bueno, yo te creo, pero si tú me haces el milagrito. No, eso no es fe. Eso es un negocio. ¿Sí? Y no es lo que Jesús quiere. Él quiere que creamos tal cual como estamos. Esperen, porque es que la postura de mi esposa está terrible. Y ahora sí. Muy bien, perdón. Y es que queda en cámara y yo oficio, no, pues que queda peor eso. Muy bien, listo. Entonces, ya está ahí. Entonces, teniendo en cuenta eso y un poquito lo que tú decías, que mi mamá, mi mamá está compartiendo. ¿Quién sabe? No, Alberto, ¿qué metió, qué dedo metió ahí? Espérenme, paro acá a ver si puedo quitarle esto. No, Dejar de compartir. creo que hay una parte donde dice, no, dejar de compartir pantalla. A ver si toca aquí. Tin, 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 tin. Acá. No, es que Norberto, como que se unieron dos veces, no entiendo por qué. No fijar, listo. Y pongámoslo ahí, no ver, listo. Muy bien. Es que no sé por qué se conectaron dos veces mi mamá y Norberto. Listo. Muy bien, entonces, sigamos en lo que estábamos. Entonces aquí nos encontramos precisamente con que a lo que decía Lina, como que los discípulos siguen sin creer. Listo. ¿Qué más les llama la atención de lo que acaba de leer Lina? O mejor dicho, si quisieras hacernos un resumen rápido, Lina, de lo que leíste, para volver a entrar en contexto, porque de pronto nos salimos por todo. En tus palabras, ¿qué pasó? Pues que Jesús llega al otro lado del mar de Galilea y mientras él va caminando, ahí va llegando una multitud de gente. Entonces Jesús, aún ya sabiendo dónde se conseguía pan y eso, le preguntó a Felipe que dónde se conseguía, que si tenía, Algo. que si sabía dónde podía conseguir algo de pan, como para probarlo. Ok, pero entonces mira aquí que lo que le da peso a esto es que es un montón de gente y no tenían que comer. O sea, son muchas personas, ¿sí? Y no es que ya supieran dónde comprar pan, lo que pasa es que más adelante, que ahí fue un pedacito que nos faltó, hay un pedacito donde vamos a encontrar qué es lo que estaba terminando de pasar. Entonces, leamos ese pedacito. Andrés, hermano, versículo 8. Esperamos un segundo.
Sí, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Ojo, aquí están solo contando a los hombres. Cada hombre, o bueno, no cada uno, pero sí muchos de ellos tenían, era el hombre, la mujer y seguramente algunos hijos. Entonces imagínense cuántas personas había. ¿Sí? Había un montón de personas. Sumados ahí, póngale que al menos entre 6,000 y 7,000 personas mínimo, ¿sí? Si no es que muchos más. Entonces, eso era lo que estaba pasando acá. Y no es que hubiera dónde conseguir pan, es que había un niño con ¿cuántos panes? 5 panes. ¿Y cuántos pescados? ¿Cuántos? 2. Muy bien. 2 pescados y 5 panes para más de 7,000 personas. ¿Tiene sentido eso? No. Ok. Miramos qué va a pasar. ¿Listo? Y ahora sí se alista Luisa y me vas a ayudar, por favor, leer desde el 11 hasta el 13. Solo son 3 versículos. 11 al 13. Despacito y con buena letra. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Listo, muy bien. ¿Qué te llama la atención de eso? Que lo que le dijo Jesús a los discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. ¿Y por qué te llama la atención? ¿Por qué se te hace No raro? sé, o sea, porque es que, digamos, yo, Sí, aquí la gente recoge las sobras para el perro, ¿no? sí, O sea, ok, pues, o para los animales. ok. Entonces, para que les haya dicho que la recojan para que no se desperdicie nada, pues no se supone que todo estaba, o sea, como que solo habían, ¿cuántos? 2 pescados y 5 panes. Y no se supone que cuando los repartió quedaba exacto o algo así. Pues O sea, quedaba, no, pues, ¿será que sí quedaba exacto? ¿Tú crees que no ni alcanzaba? alcanzaba, exacto. Ni alcanzaba, se supone que ni alcanzaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús con el pan y y los peces? Si ni siquiera Pero alcanzaba. No le sople, Janet. no me estaba Ah, diciendo que le diera comida a mi bueno, hermana. bueno. Es que está masticando. Entonces, Lina, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué sí alcanzaron los pescados y los panes? Porque multiplicó, Ay, tía. Pues usted se demoró mucho, ¿quién la manda a estar comiendo todo el tiempo? Entonces, Mm, multiplicó los panes y los peces. ¿Sí? Y este es uno de esos milagros que son muy famosos, el milagro de la multiplicación de la comida. Vea, así como se están multiplicando ahí los platos. La multiplicación de la comida, ¿sí? Ese es uno de los milagros. Ahora, si fueran sobras muy chiquitas, si fueran solamente como boronas, ¿creen que Jesús hubiera dicho como recojan lo que sobra? ¿Cómo eran las obras? ¿Cómo creen que eran las obras? debió quedar muchísimo igual. Exacto, entonces las sobras seguramente eran panes completos, pescados completos, o al menos la mitad del pan, o al menos la mitad del pescado, o sea, eran sobras grandes. ¿Y cuántas canastas llenaron con los que sobró? Usted se está viendo, no vea. 12. 12 canastas de sobra.
¿Por qué creen que Jesús habrá hecho esto? ¿Por qué multiplicar en este caso el pan y los peces? ¿Por qué? Porque es otro milagro. Pues sí, es otro milagro, pero ¿por qué lo hizo? Para darles de comer a toda la gente. Bueno, primero porque una de las escrituras precisamente nos dice que como que se conmovió de ellos y dijo, pues, no, de aquí a que lleguen a algún lado a comer y demás, no, vamos a darles de comer. Pero al mismo tiempo, acuérdense que Jesús no hace las cosas porque sí. Primero primero porque le nació del corazón hacerlo y segundo porque esto tenía otro objetivo mucho más profundo. Uno, pues para que la gente crea, ¿no? Porque acuérdense que la gente no va a creer si no ve milagros hasta este punto. Entonces Jesús dice, bueno, hagamos otro milagro. Y estaba probando a quién. ¿Qué era lo que estaba diciendo Lina? ¿A quién estaba A probando? los discípulos, Estaba probando a los discípulos, pero en este caso a uno específico. ¿Cómo se llamaba? a Felipe. Estaba probando a Felipe. Se supone, digámoslo de alguna forma, se supone que ellos ya saben que Jesús hizo lo del vino, ya vio cómo sanaba gente, ya vieron varias cosas de las que Jesús ha hecho y muchas seguramente que no están escritas como más adelante nos lo dicen. Ellos ya habían visto varias cosas que Jesús era capaz de hacer, ¿sí? Y entonces le dice Jesús como en este tono de, a ver, ¿qué crees que voy a hacer? O sea, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí? Como, y le dice en este caso, ¿dónde compraremos pan para todos estos? Se supone que un discípulo que ya está creyendo y ya entiende lo que está haciendo Jesús le diría, lo más seguro es que tú los puedas multiplicar, o sea, seguramente le das de comer a todos. Pero nadie se imaginó eso. ¿Sí? De hecho estaban preocupados, pero ¿qué son? No, 5 peces, 2 panes. No, o sea, sí, perdón, al revés, 5 panes, 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? No, esto es imposible. ¿Sí? Para ellos era imposible que Jesús pudiera hacer algo como multiplicar todo esto. Y Jesús les muestra que no solamente lo puede multiplicar para que alcance, sino que incluso les da para que sobre. Y esto tiene mucho que ver con otro milagro que había pasado en el pasado. Pero por el momento nos vamos a quedar con esto. Entonces aquí vemos un poco a Jesús muy generoso, ¿sí? Viendo mucho su poder, ¿sí? Y los discípulos viendo cómo Jesús multiplica la comida. Y viendo a Jesús también con ese corazón de, bueno, démosles de comer. Y al mismo tiempo utilizando la misma situación para poder probar la fe de sus discípulos. No porque Jesús no sepa dónde está su fe, porque Jesús ya sabía cuál era la fe, es decir, Jesús ya sabe cuál es la fe de Lina, ya sabe cuál es el grado de fe que puede llegar a tener a Luisa, que puede llegar a tener Janet. Dios ya sabe cuál es el grado de fe que nosotros podemos tener. Pero nos pone pruebas para que nosotros nos demos cuenta dónde está nuestra fe. ¿En qué grado de fe tenemos? Y muchas veces seguramente, de pronto a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces me ha puesto pruebas donde me doy cuenta que, no, me hace falta mucha fe. Me empiezo a medio estresar porque me empieza a ir como medio mal y de pronto no entiendo cómo hacer algo y me empiezo a desesperar y las cosas no salen como yo quiero y mejor dicho, eso me preocupa, me quita la paz, me quita la tranquilidad. Y después me acuerdo, bueno, ¿dónde está mi fe? Jesús multiplicó los panes y los peces y yo preocupado por el arriendo. Jesús multiplicó los panes y los peces y yo preocupado porque qué vamos a comer. Ahora, ¿eso quiere decir que no trabajemos? No. Podemos trabajar, podemos buscar las cosas, pero también muchas cosas no se van a dar para que nosotros podamos ver cuánto estamos confiando en que Dios, si la Escritura dice que como hijos de Dios, y ojo, eso es bien importante, como hijos de Dios, no nos va a faltar ni la comida, ni la bebida, ni la ropa.
Porque cuando esas cosas se empiezan a ver como afectadas, empezamos a dudar y estamos igual que este discípulo. Lo fácil sería como, Señor, tú sabes que yo ya hice todo lo posible, no me quedé pues echado todo el día esperando a que me cayera. No, yo ya hice lo que podía hacer, Dios. De ahí para allá yo sé que tú me darás lo que necesite. Y esas pruebas pasan todos los días y van a seguir pasando, y no solamente desde el punto de vista económico, van a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia, con las cosas que yo tengo, qué va a pasar con mis negocios, qué va a pasar con mis relaciones. Estamos muy preocupados por un montón de cosas que se nos salen de las manos. Es como varios de ustedes tal vez ya estén pensando en la universidad de sus hijos. ¿Y de dónde van a sacar para pagar eso? Y lo más seguro es que en este momento ustedes digan como, pues la verdad, ni idea de dónde voy a sacar, o sea. Pero lo realmente importante es, y lo que Jesús nos dice es, miren, ustedes concéntrense en que sus hijos conozcan de Dios. El resto viene solo. Y no se dan cuenta y por ahí su chino o su china saca una beca, alguna persona le presta, a mi mamá que está aquí presente les puede decir, nosotros cada mes, cada semestre, no sabíamos cómo íbamos a pagar el otro. Ni idea. Y mi mamá se estresaba un montón y yo le decía, pues mamá, pues el Señor dará porque, ¿qué más hacemos? Yo lo único que tengo que hacer es tratar de no echarme ninguna materia, es lo único que tengo que hacer. De ahí para allá, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer nada más. O sea, no puedo sacar plata de donde no está. Y a última hora llegó una persona, nos prestaba sin pedirnos a veces, ¿cómo se llama? Cuando uno presta intereses. A veces salía una persona que no nos pedía intereses. A veces, bueno, mi mamá también lograba sacar de su trabajo. Yo podía ayudar por un lado o por el otro. Con las cosas de mis pasajes y cosas así, y Dios iba dando. ¿Cómo será que hasta carro tuve cuando estaba en la universidad? O sea, eso, si no tenía para el semestre, mucho menos para comprar un carro, ¿sí me hago entender? Y aún así, en algún momento lo pude llegar a tener. Ahora, más allá de carro o no carro, incluso carrera o no carrera, porque muchas veces también Dios podría decir, no, pues no quiero que estudies todavía. Tal vez hay otra cosa que Dios quiere que hagamos. Y al momento no lo vamos a poder entender, pero lo más importante y lo que Jesús nos muestra es que lo más importante es que conozcamos a Jesús. Que conozcamos a Dios. ¿De qué les sirve a ustedes? Y esto es algo que yo también pensé durante el tiempo que fui profesor. ¿De qué me sirve tener unos chinos que son, sí, lo mejor, por así decirlo, académicamente? Muy buenos. Pero que no son capaces de amar al otro. Y sobre todo en una carrera de salud, por ejemplo. ¿De qué nos sirve? O sea, ¿de qué sirve tener un chino que es muy bueno académicamente, pero no es capaz de amar a otra persona? Y no hablemos de las carreras de salud. Digamos que, no sé, Sarita quiere ser arquitecta, ¿sí? ¿Para quién son los edificios? Si ella quisiera ser arquitecta. ¿Para quién son los edificios, Sarita? Tú dime. ¿Para quién? Dime. Para que viva gente ahí. Y si tú no lo haces pensando en la gente y amándolos, seguramente ni te va a dar igual qué tan grandes son o qué cosas deberían tener, y terminas haciendo como hoy en día edificios y casas cada vez más chiquitas, pero más caras. Porque lo que te interesa es simplemente tener plata. O lo haces de una manera súper costosa, súper grande, porque lo que te interesa es tener un nombre y que todos te conozcan porque haces cosas súper extravagantes. Pero finalmente no las estás haciendo para amar a los demás. ¿Sí me hago entender? Entonces, se supone que todo lo que hacemos, todas las cosas, por ejemplo, Norberto que está ahí, que es ingeniero, por ejemplo, en mi caso que soy terapeuta, mi esposa que trabaja en el tema de, ¿cómo lo resumimos? De transporte en general. Lina que está trabajando en, espera, a ver, me acuerdo. ¿Son seguros? No, ya no. ¿Sí?
¿O ya no? ¿Sí, seguros? En banco. En banco. Ah, bueno. Lina que está trabajando para el tema de bancos y su merced que está trabajando para su familia también, ¿sí? Y por allá tenemos a una señora que es podóloga, la estamos viendo por acá. Bueno, podóloga sí, más o menos, pero sí, ella sabe mucho de los pies. Si no hacemos las cosas con amor para los demás, ya no tiene sentido. Y el único que nos puede enseñar a amar realmente a los demás es Dios. Entonces, ¿de qué sirve una persona muy preparada que no sabe ser persona y que no sabe amar a los demás? ¿De qué sirve? ¿Sí? Incluso si lo viéramos desde un punto de vista solamente para la sociedad y que sea útil para la sociedad, como muchas personas dicen, pues una persona que no piensa en los demás no es útil. Una persona que no ama y sirve a los demás y que no hace las cosas pensando en lo que los demás necesitan, pues no es útil. Entonces, y eso se van a dar cuenta que un montón de filósofos después de Jesús, un montón de gente quiso decir lo mismo, pero Jesús ya lo había dicho hace un montón de tiempo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, tan sencillo como eso. Y le pueden meter filosofía y le pueden meter que Kant y que lo que ustedes quieran, pero Jesús lo había dicho hace mucho tiempo. Y es un poquito de lo que nos está hablando en este caso, desde el punto de vista de que Él quiere que lo conozcamos y en la medida en que Él va caminando con nosotros, porque Él está caminando aquí con sus discípulos, les va enseñando de qué se trata realmente. No es un tema académico específicamente, aprenderse la Biblia, mirar a ver quién sabe más de la Biblia, no. La idea es que podamos sentarnos y poder pensar un poquito, bueno, ¿por qué Jesús hizo todo este cuento? Y que estas cosas lleguen a nuestro corazón. Y que eso cambie de alguna forma nuestro corazón. Eso no lo va a hacer nadie más. ¿Sí? No hay filósofo, no hay otro, entre comillas, Dios, por así decirlo, que busque eso específicamente en las personas. Si se dan cuenta y si buscan en los diferentes, digamos que, religiones, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, hacia Asia y todo eso, se van a dar cuenta que hay un Dios, es un Dios que sea para la lluvia, un Dios que sea para que me dé la cosecha, otro Dios que sea para que me dé fertilidad, otro... Si se dan cuenta, son dioses que son muy hechos desde el punto de vista humano para las cosas que nosotros queremos. Pero ninguno de ellos es como Jesús. Ninguno de ellos está buscando que el corazón cambie para que logremos amar a los demás. Con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, amar es lo más importante para Dios. Y como lo decíamos hace un tiempo, es curioso porque no nos gusta de inicio que Jesús nos diga, oiga, es que más importante que tener una casa, más importante que tener una carrera, lo más importante es que usted aprenda a amar a los demás, pero sobre todo a Dios. Y que nos digan como, ay no, a mí déjeme quieta mi carrera, mis sueños, todo lo que yo quiero hacer, no, eso yo lo quiero hacer. Y que Dios a veces diga, pero eso no es realmente importante. Lo más importante es que ames a los demás. Entonces esa parte no nos gusta. No nos gusta tanto, pero al mismo tiempo, como ya lo hemos hablado, nos encantaría que fuera así. Porque nos encantaría poder vivir en un mundo donde tener una carrera no sea lo más importante siempre. Nos encantaría vivir en un mundo donde la plata, el dinero, no sea lo más importante siempre. El cómo me veo o esas cosas que son tan superficiales. Nos encantaría vivir en un mundo que no fuera así. Pero al mismo tiempo no le queremos creer a Jesús y no queremos hacer lo que Él dice. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. 8 y 24, listo. Entonces tenemos todavía unos minuticos para ir avanzando. Entonces, ahí estamos en el versículo 13, donde recogen todo esto, ¿sí? Versículo 14. ¿Me ayudas, Sarita? Versículo 14 al 15, por favor. Vale. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó:
No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Hasta ahí. Mm, ¿Qué crees que pasó acá o qué te llama la atención de estos dos versículos que acabas de leer? Que, que Jesús al ver, o sea, que la gente lo empezó como a ver como un dios a él, o bueno, no, pero pues como alguien superior Mm, y como que querían, o sea, pues por esa expresión de que cuando dice que querían hacerlo rey a la fuerza, me hace pensar que lo querían poner como un dios, ¿sí? ok. Y que él no quería eso, él simplemente quería transmitirles pues hacer lo que Dios le pidió Ok. y, y por eso se escondió y se fue, Ok. porque él no quería que, que la gente lo viera superior. Sí, de alguna forma sí. Entonces mira, que es bien curioso porque Jesús en el capítulo anterior nos estaba diciendo, hey, necesito que ustedes me pongan a mí como algo muy importante, ¿sí? Entonces la gente, para poner, lo que en su cabeza tenían era, no, pues después de hacer estas cosas, no, este sí va a ser nuestro rey y lo vamos a nombrar rey, pero Jesús no venía a ser rey de esa forma. Porque además, ¿de qué le sirve a Jesús ser rey en este mundo? Si aparte, uno, Él es Dios mismo, ¿sí? Y un punto de lo que estaba diciendo Sarita, ese no era el trabajo al cual fue mandado. ¿Cuál fue el trabajo que tenía Jesús específicamente? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál? Que creyéramos en Él, que ¿Y qué tuviéramos tenía que fe, pasar? ¿Y qué tenía que pasar para eso? Sobre todo para que pudiéramos volver a estar cerca de Dios. ¿Qué tenía que pasar? Y Creer. tener fe, creerle a Jesús. Sí, pero ¿qué le tenía que pasar a Jesús para que eso fuera posible? ser crucificado. Exacto, ser crucificado. Jesús venía a ser crucificado, no a ser puesto como rey, como nosotros o en este caso el pueblo de Israel quería. Jesús vino específicamente a, uno, empezar a hablar del reino de los cielos, decir, ya llegó el reino de los cielos, yo soy el que había de venir, yo soy el profeta, pero al mismo tiempo sabía que él tenía que morir para recibir la carga de todos los pecados de nosotros, de todas las cosas malas en general del mundo que debían ser castigadas por Dios y que básicamente Dios lo que hubiera tenido que hacer es acabar con el mundo, un poquito para que lo tengan ahí en cuenta como Thanos, por así decirlo, cuando hace y que desaparece a la mitad del mundo, pues se supone que la paga del pecado era desaparecernos a todos. Pero el plan era enviar a Jesús, que Jesús recibiera todo ese castigo por nosotros. Y eso él lo tenía supremamente claro. A eso era a lo que él venía. No a tener una vida así como de rey, como los reyes en ese momento, e incluso hoy en día uno que otro que todavía está por ahí, a tener una vida de lujos y mandar y como que todo el mundo lo cuide y que no pueda estar cerca de las personas. No, ese no era el tipo de rey que Jesús quiere ser. El rey que Jesús quiere ser es un rey que está dentro de nosotros incluso. Que está cerca de nosotros. Y que no va a estar reinando solamente en la tierra, sino incluso cuando nos muramos, va a seguir reinando a donde vamos. Entonces es un rey eterno. Ese es el tipo de rey que Jesús quiere ser. Entonces, muy de la mano de lo que estaba diciendo Sarita, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí por el momento, ¿sí? Leímos hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 15 y básicamente nos dimos cuenta de que Jesús hace un milagro,
a partir de este milagro, básicamente está probando un poco la fe de sus discípulos, sobre todo en este caso de Felipe, nos muestra cuán generoso puede ser Dios y por qué Jesús tiene la autoridad para después decir, o bueno, dependiendo de dónde estemos leyendo, para llegar y decir, oigan, no se preocupen por lo que ustedes deberían comer, o por lo que van a comer, si se les va a acabar la comida o no. Tiene más sentido que Jesús diga esto porque Él nos muestra de 2 panes y de 5 peces, nos muestra cómo todas estas personas comen. Entonces nos está mostrando lo generoso, pero lo poderoso que es Dios, incluso para darnos de comer. Y a partir de esto podemos ver de ahí para allá un poco cómo era difícil aún así para algunos creer y que cuando ya algunos empezaron a creer, quisieron que fuera un rey como los reyes que ellos conocían. Pero Jesús no venía a ser un rey de esa manera. ¿Listos? Entonces, espera un segundo, vamos a orar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, oremos y terminemos. ¿Ok? Bueno, Señor Jesús, Padre Santo, gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias por las personas que están aquí reunidas, por los que están escuchando, Señor, y han estado conectados a esta reunión, Padre Santo. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos a que estas palabras se vuelvan realidad en nuestro corazón, que podamos disfrutarlas, masticarlas durante la semana, que podamos meditar en ellas, que podamos incluso, si es posible, volver a leerlas, Señor. Pero sé tú, Padre Santo, ayudándonos a que esto realmente pueda suceder, Señor. Que no sea, como decíamos, Señor, que no sea un ejercicio académico de aprendernos las cosas, sino que sea algo que realmente llegue a nuestro corazón. Que podamos entender, Señor, tus escrituras, porque solamente tú nos puedes ayudar, Señor. No importa qué tan inteligentes nos creemos, si tú no nos ayudas a poder entender las escrituras, si no somos humildes ante ti, no vamos a poder entenderlas, Señor. Así que por favor ayúdanos a entender esto, ayúdanos a entender un poco el amor que tú tuviste por nosotros, Señor, el que moriste en la cruz por nosotros y que esto era muy necesario, Señor, para que nosotros podamos amar y aprender a amar realmente a los demás, Señor. Te damos gracias, Padre, y es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. ¿Listos? No es más. Chao, chao a todos, chao. Amén. Muchísimas Muchas gracias, Mariana. Chao, sí. Chao. Chao, Luis. Chao, Janet. Chao a todos. Nos vemos.